¿Te has sentido alguna vez atacado sin razón, como si fuerzas invisibles conspiraran en tu contra? El Salmo 35 abre una puerta poderosa de defensa espiritual. Combate, oh Señor, a los que me combaten, pelea contra los que me atacan. Salmo 35, 1. Estas palabras no son solo un clamor de auxilio, sino una proclamación de batalla para quienes enfrentan enemigos tanto visibles como invisibles. Porque no todo lo que nos hiere se ve a simple vista. Hoy exploraremos cómo este salmo es una herramienta divina para clamar justicia, protección y victoria sobre cualquier ataque espiritual o terrenal. Te mostraremos cómo usarlo para alejar todo aquello que busca tu destrucción y reforzar tu vida bajo la cobertura del Altísimo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en medio de la lucha? Muchas veces, la herida más profunda no proviene de una caída física, sino de una traición silenciosa. Hay momentos en los que nos sentimos rodeados por miradas que esconden intenciones oscuras, palabras dulces que en realidad están cargadas de veneno, o gestos amables que se convierten en armas de doble filo. Es allí donde el alma grita por justicia, no como una reacción impulsiva, sino como un clamor desde lo más profundo de un corazón que ha sido injustamente atacado. En ese escenario emocional y espiritual se levanta el Salmo 35 como una respuesta divina para aquellos que han sido heridos sin causa, para quienes han sido blanco de enemigos sin razón aparente. David, el autor de este salmo, no escribe desde la teoría, sino desde la batalla. Sus palabras nacen de una vivencia donde fue perseguido, acusado y traicionado, sin haber cometido falta alguna. Y ese sentimiento no es ajeno para muchos que, hoy, sienten que están librando una guerra silenciosa contra enemigos que no eligieron. Combate, oh Señor, a los que me combaten, pelea contra los que me atacan. Salmo 35, 1. Esta declaración no es una simple súplica, es una proclamación de guerra espiritual donde el creyente entrega sus batallas a aquel que nunca ha perdido ninguna. David no se defiende con sus propias manos, sino que clama al Dios justo, al juez eterno que ve lo que los ojos humanos no alcanzan a percibir. Y en este clamor encontramos una llave poderosa para nuestras propias situaciones, porque todos, en algún momento, enfrentamos enemigos que nos superan en número, en fuerza o en estrategia. A veces esos enemigos toman forma de personas que nos traicionan, de acusaciones injustas, de chismes que destruyen nuestra reputación. Pero en otras ocasiones, esos enemigos no tienen rostro. Son invisibles, silenciosos, pero letales. Y es precisamente allí donde el Salmo 35 adquiere su verdadera dimensión. David comienza su súplica pidiendo a Dios que tome sus armas. No pide simplemente protección, pide intervención. Le dice: echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza y el hacha contra mis perseguidores. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Versículos 2 y 3. Aquí no hay ambigüedad. Es un clamor urgente, desesperado, pero lleno de fe. Porque cuando las fuerzas humanas ya no alcanzan, cuando las palabras se agotan y la injusticia se vuelve insoportable, solo queda levantar los ojos al cielo y decir: pelea tú por mí, Señor. Yo ya no puedo más. Esta oración no es un signo de debilidad, sino de absoluta confianza. Reconocer que Dios es quien pelea nuestras batallas es el primer paso hacia la victoria espiritual. Y es importante entender que este salmo no está escrito en un contexto de venganza carnal. David no está pidiendo venganza por ego o por orgullo herido. Él está clamando por justicia divina, por restauración de su nombre y por la defensa de su integridad. Esa diferencia es fundamental. Cuando sufrimos daño, nuestra primera reacción natural puede ser responder con la misma moneda. Pero la palabra nos enseña: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios.
Romanos 12, 17 a 19. David entendía esta verdad mucho antes de que fuera escrita por Pablo. Él no actuó como Saúl, que usó su poder para destruir a quien veía como una amenaza. David esperó, oró, lloró y escribió salmos como el 35, donde en lugar de tomar la espada, se arrodilló. Es inevitable que al leer este salmo muchas personas se vean reflejadas. Quienes han sido víctimas de mentiras, quienes han sido traicionados por amigos, quienes han sido señalados sin razón, encontrarán en estas palabras un espejo. El versículo 7 dice: porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. ¿Cuántas veces hemos sentido que alguien prepara trampas para hacernos caer? ¿Cuántas veces hemos notado actitudes disfrazadas de amabilidad, pero que esconden una intención de destrucción? La expresión sin causa aparece más de una vez en este salmo, como un eco de injusticia. No hay lógica en el ataque, no hay razón detrás del rechazo, simplemente ocurre. Y cuando eso pasa, necesitamos una respuesta que no provenga de nuestro deseo de revancha, sino del cielo. El mismo Jesús vivió esta experiencia. Fue traicionado por uno de los suyos, acusado sin pruebas, llevado a juicio injustamente y crucificado por un pueblo que unos días antes lo aclamaba. Isaías profetizó sobre él diciendo: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53:7. La injusticia no es ajena al plan de Dios. Él mismo, en la persona de Cristo, la experimentó en carne propia. Pero también nos enseñó cómo enfrentarla, sin odio, sin deseo de venganza, pero con la certeza de que la justicia del Padre prevalecería. Por eso, cuando clamamos con las palabras del Salmo 35, no estamos solos. Jesús ya pasó por ese camino. Él entiende cada lágrima y cada traición. Él intercede por nosotros desde el trono, como nuestro abogado fiel. El Salmo también muestra un contraste doloroso pero real: el cambio repentino de las relaciones. David dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Versículo 13. Él oraba por quienes luego lo atacaron. Se dolía por sus problemas, los amaba. Y sin embargo, ellos le pagaron con traición. Esta parte del Salmo golpea fuerte al corazón, porque muchas veces los que más nos dañan son aquellos por los que más oramos. Personas a quienes ayudamos, a quienes defendimos, a quienes abrimos nuestro corazón, y que luego se levantan contra nosotros como si nunca hubieran conocido nuestra fidelidad. Es allí donde la herida se vuelve más profunda. No se trata solo de un enemigo externo, sino de alguien que estuvo dentro de nuestra confianza. Pero también es allí donde la oración cobra más poder, porque en medio del dolor seguimos el ejemplo de David: orar, ayunar y clamar justicia, dejando todo en manos de Dios. El Salmo 35 no es un himno de derrota, es un canto de resistencia espiritual. A pesar del dolor, David no se rinde. Él mantiene su comunión con Dios. Él no deja que la amargura lo contamine. Él sigue esperando la intervención divina. Esa actitud es clave. Cuando todo parece injusto, cuando las fuerzas flaquean, debemos recordar que Dios tiene la última palabra. A veces, la justicia tarda, pero nunca falla. El tiempo de Dios es perfecto. Él no solo ve lo que te hicieron, también ve lo que hiciste por ellos, cada lágrima que derramaste en secreto, cada acto de amor que nunca fue reconocido, cada esfuerzo que hicieron parecer insignificante. Todo está registrado en el cielo y llega el día en que Dios responde. Al final del Salmo, David cambia su tono. Comienza a alabar incluso antes de ver la victoria. Dice: y mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él,
y al pobre y menesteroso del que le despoja. Versículos 9 a 10. Esta es la fe que necesitamos cultivar, la que celebra antes del milagro, la que declara victoria en medio de la batalla. Porque cuando estás del lado de Dios, la derrota no es una opción. Puedes ser atacado, pero no vencido. Puedes ser traicionado, pero no destruido. Puedes ser señalado, pero no olvidado por el cielo. Si hoy sientes que tus enemigos te rodean, si has sido herido sin causa, si la traición ha tocado tu vida, recuerda esto. No estás solo. Hay un salmo escrito para ti, una oración inspirada por el Espíritu para ser tu refugio. El Salmo 35 no es solo la historia de David, es también la tuya. Es el clamor de quienes se cansaron de pelear con sus propias manos y decidieron entregar la batalla al capitán de los ejércitos. No importa cuán ocultos estén tus enemigos, visibles o invisibles, Dios los ve. Y cuando Él actúa, nadie puede resistirse, porque su justicia es perfecta y su amor por ti eterno. Es momento de dejar de luchar con tus fuerzas. Deja que sea Dios quien saque su espada por ti. Ora con fe, declara con autoridad, cree con firmeza, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Romanos 8:31. El Salmo 35 es tu escudo, es tu lanza espiritual, es tu arma profética. No lo recites como quien repite un poema. Úsalo como quien clama desde el alma y verás cómo el cielo se abre a tu favor. Dios pelea por ti. Y eso lo cambia todo. Cuando David escribió el Salmo 35, lo hizo desde una conciencia clara de que sus enemigos no solo eran hombres. Él comprendía que detrás de la persecución visible existía una dimensión espiritual mucho más profunda. Las palabras que brotan de su alma no solo reflejan el dolor que provocan los ataques humanos, sino también la opresión invisible que busca doblegar su espíritu. En ese terreno, lo físico y lo espiritual se entrelazan, y la guerra deja de ser simplemente externa para convertirse en una batalla del alma. Es allí donde el enemigo invisible actúa con mayor astucia, usando las sombras, el silencio y la confusión para desgastar al justo. Las Escrituras nos advierten de esta realidad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esta afirmación no es una metáfora, es una declaración clara de la naturaleza real del conflicto que enfrenta el creyente. A diferencia de los enemigos físicos, los enemigos espirituales operan desde el ocultamiento. Se camuflan entre circunstancias, pensamientos, emociones y usan estructuras invisibles para atacar desde dentro. El creyente muchas veces siente el impacto, pero no logra identificar la fuente, y es precisamente allí donde el Salmo 35 se convierte en un instrumento profético de discernimiento y protección. David entendía que su lucha no se limitaba a las acciones de aquellos que lo perseguían con palabras o espadas. En su oración pide a Dios que pelee por él, pero no solo contra los hombres, sino contra todo aquello que se levanta en su contra en el ámbito invisible. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Salmo 35:4. Esta expresión contiene una revelación profunda. El ataque no solo es físico, es una intención maliciosa que opera desde lo oculto, con el fin de destruir el alma del justo. Lo que David describe no es solo una emboscada militar o una campaña de desprestigio. Es un asedio espiritual que busca desviar su propósito, quebrar su fe y arrancarlo del camino que Dios ha trazado para él. A lo largo de las Escrituras, este patrón se repite. Detrás de cada enfrentamiento visible, hay una batalla espiritual en curso. En el libro de Daniel, se revela una escena que rompe con toda lógica terrenal. Daniel había orado con fervor, y aunque su petición fue escuchada desde el primer día,
la respuesta se retrasó 21 días. El motivo: un conflicto en los cielos. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Daniel 10:13. Esta escena evidencia que hay entidades espirituales que se interponen entre la oración del justo y la respuesta de Dios. No es que Dios no escuche, sino que hay fuerzas en lo invisible que resisten el avance del propósito divino. Esa misma resistencia espiritual es la que el Salmo 35 confronta con autoridad. Cuando David pide a Dios que saque su lanza y su escudo, está invocando la intervención directa del cielo sobre enemigos que no puede derrotar con su fuerza natural. No se trata solo de protección externa, sino de cobertura espiritual. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza y el hacha contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Salmo 35, 2-3. La expresión, di a mi alma, nos muestra que el enemigo busca el alma del creyente, no solo su cuerpo. La opresión invisible opera en el interior, sembrando temor, duda, ansiedad y debilitando la confianza en la justicia de Dios. Por eso, la respuesta también debe nacer en lo profundo. No es suficiente con que Dios frustre los planes del enemigo. El alma necesita oír la voz de su Salvador, una voz que reafirma que no está sola, que no ha sido abandonada, que la protección divina permanece firme incluso cuando la batalla parece silenciosa. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo revela la actividad del enemigo invisible. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Este ladrón no actúa a la luz del día, no irrumpe con violencia visible, sino que entra por las rendijas del descuido espiritual. Su propósito no siempre es evidente en el momento, pero el efecto es destructivo. Ataca la fe, roba la paz, distorsiona la verdad y debilita la relación con Dios. En ese contexto, el Salmo 35 se convierte en una oración armada. Cada palabra es una flecha espiritual que se lanza contra las tinieblas. Cada clamor es una declaración de guerra contra lo oculto. La estrategia del enemigo invisible es astuta. No siempre llega con violencia, muchas veces se disfraza de cansancio, de distracción, de presión emocional. A veces se presenta en forma de una acusación mental que repite mentiras hasta que el corazón comienza a dudar. Otras veces siembra confusión en medio de decisiones importantes, provocando que el creyente sienta que camina en tinieblas incluso cuando está en obediencia. Esa opresión es real, aunque no siempre identificable. Pero cuando se ora con el Salmo 35, el creyente comienza a recuperar el discernimiento espiritual. Las tinieblas pierden su cobertura, porque la luz de la palabra comienza a exponer todo lo que había permanecido oculto. Uno de los aspectos más poderosos de este salmo es que no solo clama por defensa, sino que también proclama el juicio de Dios sobre toda fuerza que se opone al justo. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Salmo 35:6. Este versículo revela una realidad espiritual que muchas veces se omite. Dios no solo protege, también actúa activamente en contra de quienes atacan injustamente a sus hijos. No es una oración de venganza, es una súplica de justicia. Y cuando la justicia divina se manifiesta, ningún enemigo visible o invisible puede resistirla. La intervención del ángel de Jehová representa una acción sobrenatural. No es una figura simbólica. A lo largo de la Biblia, los ángeles son enviados por Dios para ejecutar juicio, traer mensajes o proteger a los justos. En este contexto, el ángel es enviado para perseguir y desbaratar los planes del enemigo. No hay lugar donde puedan esconderse, no hay trampa que quede oculta. Lo que David está declarando es que toda fuerza que ha operado en lo secreto, toda intención que ha nacido en las tinieblas, será expuesta, perseguida y deshecha por la intervención divina.
Los enemigos invisibles no siempre se presentan de forma directa. A veces influyen en el entorno, en las relaciones, en las decisiones. Provocan rupturas sin explicación, siembran discordia entre personas que antes caminaban en unidad, o distorsionan las percepciones para crear sospecha, miedo o rechazo. Esa manipulación es parte de su estrategia. No buscan una confrontación abierta, sino una infiltración silenciosa. Pero la oración basada en el Salmo 35 desactiva ese tipo de ataques. Al invocar la justicia y la intervención de Dios, se rompe la influencia espiritual que alimenta la división, la confusión o el desgaste emocional. El Salmo también expone una dinámica repetitiva del enemigo espiritual: cavar trampas, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Salmo 35, 7. Esta imagen representa la intención premeditada de dañar, el diseño oculto de un plan que busca al hacer caer al justo en el momento menos esperado. Pero el versículo siguiente invierte completamente esa estrategia. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Salmo 35, 8. Esta inversión es la justicia de Dios actuando a favor del que clama. Lo que fue diseñado para tu destrucción se revierte. La trampa del enemigo se convierte en su propia condena. No por venganza, sino porque así actúa el Dios justo. Confronta la maldad, desbarata las obras de las tinieblas y reivindica al justo que espera en él. En toda esta dinámica espiritual, la clave no está en luchar con nuestras propias fuerzas. La victoria no depende de nuestra habilidad, ni de nuestra experiencia, ni de nuestro conocimiento. La victoria es el resultado de una entrega absoluta al Dios que pelea nuestras batallas en las dimensiones que nosotros no podemos controlar. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Esta es la promesa que sostiene al creyente cuando los enemigos invisibles se levantan. Mientras el corazón se mantiene firme en la oración, mientras el alma clama con fe, el cielo se moviliza, y cuando Dios se mueve, nada permanece igual. La segunda parte del Salmo 35 se convierte en una declaración de fe anticipada. Aunque el enemigo siga activo, aunque los ataques aún no cesen, el alma comienza a alabar, y mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Salmo 35, 9. Este gozo no nace de una victoria ya visible, sino de una certeza espiritual. La presencia de Dios en medio del conflicto es suficiente para sostener al creyente. No es necesario que todo esté resuelto para alabar. Basta con saber que Dios está obrando, que ha escuchado el clamor y que su justicia prevalecerá. La batalla contra los enemigos invisibles es real. No es superstición ni exageración. Es una dimensión espiritual confirmada por las Escrituras, vivida por los profetas, advertida por Jesús y enfrentada por cada creyente que se mantiene fiel. Pero no estamos indefensos. Dios nos ha dado armas espirituales, nos ha revelado estrategias y nos ha dejado salmos como el 35 para que podamos orar con autoridad. Este salmo no es una simple poesía, es un decreto celestial que activa la intervención divina cuando las tinieblas se intensifican. Dios no ha dejado a sus hijos expuestos. Él ha provisto refugio, dirección y escudo. El Salmo 35 es parte de esa provisión. En él se encuentra el lenguaje que el alma necesita cuando se siente rodeada por enemigos sin rostro, cuando el ataque no se puede explicar, cuando la carga es mayor de lo que la mente comprende. Es entonces cuando el Espíritu Santo nos guía a estas palabras y nos recuerda que, aún en lo invisible, Dios sigue peleando por nosotros. Él ve, Él oye, Él actúa. Y su justicia no tarda. Cuando el justo clama por justicia, no lo hace desde la desesperación vacía, sino desde la certeza de que Dios, en su santidad, ve y responde. El Salmo 35 no solo refleja la angustia del alma que sufre,
sino también la fe de quien sabe que la justicia de Dios no está dormida. Cada palabra pronunciada por David es una expresión de absoluta confianza en que el Señor no permanece en silencio ante el mal. Aunque el enemigo parezca avanzar, aunque las trampas se tiendan en secreto y las acusaciones se multipliquen, Dios no es indiferente. Su justicia se manifiesta en el momento preciso, y cuando Él actúa, toda obra oculta queda al descubierto. David, acosado por quienes lo perseguían sin causa, no pidió venganza según la carne, sino intervención divina. Él conocía el carácter de Dios, sabía que su trono está fundado sobre la justicia y el juicio, como lo declara el Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. El clamor de David es un eco del corazón de todos aquellos que han sido heridos sin razón. No hay mayor dolor que el causado por la injusticia. Cuando alguien sufre sin haber hecho mal, cuando se paga el bien con mal, cuando el inocente es señalado y el culpable exaltado, el alma tiembla. Es en ese momento donde muchos pierden la esperanza, creyendo que la justicia ha sido olvidada. Pero el Salmo 35 revela una verdad distinta. Dios pelea por los que son suyos, no con métodos humanos, ni con estrategias naturales, sino con una justicia que trasciende toda lógica terrenal. El juicio divino no siempre se manifiesta con rapidez, pero cuando llega, es completo, implacable y perfecto. David no se conformó con exponer su dolor. Él apeló directamente al carácter de Dios, pidió que se levantara como guerrero, que saliera en defensa del inocente. Levántate y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, defiende mi causa. Salmo 35:23. Esta súplica no nace del miedo, sino del conocimiento profundo de quién es Dios. David no le ruega a un juez corrupto ni a una figura lejana. Habla con aquel que conoce el corazón de los hombres, que pesa las intenciones, que observa en secreto y que recompensa a cada uno según su obra. Por eso, el justo puede esperar sin perder la fe, porque su esperanza no está en los hombres, sino en el Dios que ve lo que nadie más ve. La justicia de Dios no solo castiga al impío, también restaura al justo. Cuando Él se manifiesta, no solo silencia las voces del enemigo, también vindica el nombre de quien fue calumniado. David lo sabía. Por eso declaró: «Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día». Salmo 35:28. La justicia divina produce alabanza, no como un simple acto de gratitud, sino como una celebración de que el Dios del cielo se inclinó, intervino y restauró lo que fue quebrado. Esta alabanza no es temporal, no depende de las circunstancias, es constante, porque el alma que ha sido rescatada no puede dejar de exaltar al Dios que lo hizo. La Biblia está llena de ejemplos que confirman esta verdad. Job fue atacado por fuerzas visibles e invisibles. Su integridad fue puesta en duda, su salud fue destruida, sus bienes fueron arrebatados y sus amigos lo acusaron sin misericordia. Pero él permaneció firme, no en sus argumentos, sino en su relación con Dios. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Esa declaración fue su ancla en medio de la tormenta. Y al final, el Señor no solo restauró su vida, sino que reprendió a quienes lo habían condenado injustamente. Dios no se quedó en silencio. Habló, actuó y defendió a su siervo. El mismo principio se ve en la vida de José. Fue vendido por sus hermanos, acusado falsamente por la esposa de su amo y encerrado en prisión por un delito que no cometió. A los ojos del mundo, todo parecía indicar que la injusticia había triunfado, pero en cada etapa, la mano de Dios lo sostenía. Y cuando llegó el tiempo señalado, el Señor lo exaltó por encima de todos sus opresores.
Lo que comenzó como una traición terminó en promoción. Lo que fue planeado para mal, Dios lo transformó en bien. La justicia divina no solo corrige, también posiciona. Cuando el creyente atraviesa momentos de injusticia, el alma puede verse tentada a la desesperanza. Es fácil caer en la amargura, en la frustración, en el deseo de tomar justicia por mano propia. Pero el Salmo 35 es una invitación a esperar en el actuar perfecto de Dios, a creer que su justicia no se ha retrasado, que simplemente está trabajando en silencio, preparando el momento exacto para manifestarse con poder. El apóstol Pedro escribió: «El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio». Segunda de Pedro 2:9. Esta afirmación refuerza la idea de que Dios no ha abandonado su justicia. Él sabe cómo librar, cómo guardar, cómo restaurar y cómo juzgar, y lo hace en el tiempo preciso. La justicia de Dios no solo actúa contra los enemigos, también transforma al justo. En medio de la prueba, el corazón es purificado, la fe se fortalece y la dependencia del cielo se profundiza. Lo que parecía un ataque sin sentido se convierte en el instrumento que lleva al creyente a una relación más íntima con su Creador. David, en otro de sus salmos, declaró: «Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra». Salmo 119, 67. La experiencia de la injusticia lo llevó a una obediencia más profunda, no por miedo, sino por convicción. La justicia de Dios no solo corrige lo externo, transforma lo interno. El alma que ha sido herida por la injusticia necesita más que consuelo. Necesita saber que Dios es justo, no como una idea teológica, sino como una experiencia vivida. El Salmo 35 permite que el creyente se abrace a esa verdad. Permite que en medio del dolor se levante una oración con autoridad, que en lugar de quejas se pronuncien decretos espirituales y que en lugar de desesperanza se invoque el nombre del Dios que pelea por los suyos. David no pide que sus enemigos sufran por sufrir, pide que se haga justicia, que quienes lo atacan sin causa sean detenidos, que la verdad prevalezca y que su alma, una vez restaurada, pueda alabar a Dios con libertad. A lo largo del Salmo se repite una constante: el justo no se defiende solo, no toma venganza, no responde con la misma moneda, entrega su causa al Señor, deposita su dolor en el altar y confía. Esa es la esencia de una fe madura. No es pasiva, es activa en lo espiritual. Ora, clama, declara y espera. Porque sabe que Dios no miente, sabe que el cielo no es indiferente, sabe que toda lágrima será respondida, que todo agravio será juzgado y que todo enemigo será confrontado por la verdad. Cuando el creyente permite que sea Dios quien actúe, el resultado es mayor que cualquier intento humano. Porque la justicia del cielo no solo corrige lo visible, también libera el alma del peso que el enemigo intentó imponer. La verdadera victoria no consiste únicamente en que el adversario sea silenciado, sino en que el alma recupere la paz, la dignidad y la fuerza para seguir adelante sin resentimiento. Esa es la justicia de Dios, completa, restauradora, redentora. No deja cabos sueltos, no olvida nada. Lo que fue sembrado en dolor, Él lo recoge en honra. El apóstol Pablo, que sufrió innumerables injusticias, escribió a los creyentes de Tesalónica: «Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder». Según Tesalonicenses 1:6-7. Esta declaración no es una amenaza, es una promesa. Dios no es injusto. Él no olvida a los suyos. Él no deja impunes a los que actúan con maldad. Su juicio es seguro. Su defensa es cierta.
Su respuesta es completa. El Salmo 35 no es una oración de desesperación, es un canto de fe en la justicia de Dios. Cada línea refleja una batalla, pero también una esperanza. Cada clamor revela una herida, pero también una certeza. Que Dios oye, que ve, que actúa, y que cuando su justicia se manifiesta, nadie puede resistirla. El justo no necesita temer, no necesita justificarse ante los hombres, no necesita probar su inocencia a quien lo ha juzgado sin conocerlo. Solo necesita clamar, solo necesita esperar, solo necesita confiar en que el Dios que comenzó la buena obra también la completará. David concluye su oración con una declaración que trasciende el tiempo. No pide venganza, pide reivindicación. Sea mi lengua para cantar tu justicia y todo el día para alabar tu gloria. Salmo 35, 28. Esta es la meta del justo, no destruir al enemigo, sino exaltar al Dios que lo salvó. No quedarse atrapado en el dolor, sino avanzar en adoración. No permanecer en el lamento, sino vivir en victoria. Porque cuando Dios pelea por ti, no solo derrota a tus adversarios, también transforma tu alma. Y cuando eso sucede, la alabanza se convierte en un río que no cesa, en una llama que no se apaga, en una declaración que se eleva por encima de toda circunstancia. Dios es justo, Dios es fiel, y Dios pelea por los suyos, siempre. Cuando la injusticia toca la vida del creyente, la primera reacción que brota en el corazón humano muchas veces es el deseo de responder, de corregir con las propias manos lo que otros han distorsionado, de devolver el golpe que ha sido recibido sin causa. Sin embargo, el Salmo 35 traza una ruta completamente diferente. No nos lleva hacia la venganza ni a la represalia, sino hacia una guerra espiritual que no se libra con armas humanas, sino con instrumentos que tienen poder en Dios para derribar fortalezas. David, en medio del dolor de ser perseguido injustamente, no levanta una espada terrenal, sino que se postra en oración. Su fuerza no proviene de la reacción emocional, sino de la disciplina espiritual. Es ahí donde se revela una de las enseñanzas más poderosas que este salmo ofrece. El verdadero creyente no responde al mal con mal, sino que transforma su angustia en intercesión. Las palabras del salmista no son un desahogo carnal, son armas cuidadosamente lanzadas desde lo profundo del alma. Él dice: levántate y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, defiende mi causa. Salmo 35, 23. En esa súplica hay poder, porque reconoce que el creyente no está llamado a pelear con las manos, sino con la boca en oración, con el corazón en santidad, con la mente alineada a la verdad. La batalla que enfrentamos, aunque tenga rostros visibles, está marcada por una raíz espiritual. Y por eso no se vence con gritos ni con fuerza humana, sino con armas espirituales diseñadas por Dios mismo. Y si la guerra es espiritual, entonces la respuesta también debe serlo. En esta dimensión, el creyente se convierte en guerrero no por su agresividad, sino por su capacidad de mantenerse firme en lo invisible. El dominio propio se convierte en escudo, la obediencia en lanza, la humildad en espada y la alabanza en estandarte. Cada oración que nace desde la integridad tiene un peso eterno. Cada palabra que se eleva en medio de la herida tiene el poder de estremecer lo que los hombres no pueden ver. David lo comprendía. Por eso no actúa movido por la venganza, sino por la fe. Su enemigo puede ser astuto, puede esconderse, puede usar palabras mentirosas, pero él tiene algo más poderoso: la presencia de Dios como su defensa. La Escritura nos muestra que incluso cuando el enemigo hiere profundamente, el justo no tiene permiso para ensuciar su corazón con deseos de venganza. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres.
Romanos 12:17. Esta es una instrucción que no nace de la debilidad, sino de la autoridad espiritual. Porque no hay mayor fuerza que la de aquel que puede dominar su impulso y entregar la causa a las manos del Altísimo. El hombre carnal se desespera, acusa, se defiende, se exalta a sí mismo. Pero el espiritual se vuelve hacia Dios y dice: tú conoces la verdad, tú ves lo que otros no ven, tú sabes quién soy. Esa entrega no es pasividad, es activación del poder celestial. Cuando el justo decide no pelear como el enemigo espera, desarma toda estrategia infernal que buscaba arrastrarlo a un terreno donde perdería su autoridad espiritual. Hay batallas que solo se ganan en silencio, no por resignación, sino por obediencia. Porque cuando el creyente calla su alma para escuchar la voz de Dios, recibe instrucciones que no se oyen en medio del ruido del orgullo. El Salmo 35 no nos invita a la pasividad, sino a una acción completamente distinta, la acción espiritual. David no se encierra en su dolor, no se paraliza por el miedo, ni se deja contaminar por el rencor. Él se activa en lo secreto, se fortalece en la oración. Declara justicia desde el lugar donde solo Dios escucha. Esa es su arma, esa es su estrategia. Y ese debe ser también nuestro camino. El enemigo sabe que si logra provocar una reacción emocional fuera de la voluntad de Dios, el creyente perderá terreno espiritual. Por eso busca provocar. Ataca con mentiras, con desprecio, con traición, esperando una respuesta impulsiva. Pero cuando encuentra un corazón que permanece firme, que no se altera, que se refugia en la presencia del Altísimo, su estrategia se quiebra. Porque el creyente que no reacciona con venganza, sino con intercesión, abre los cielos y moviliza ángeles. Cada palabra que dice tiene respaldo. Cada silencio que guarda es un arma oculta que el enemigo no puede resistir. Las armas espirituales no son invisibles porque sean débiles, sino porque están reservadas para los que caminan por fe. El mundo no las entiende, el adversario las teme y Dios las honra. La oración del justo tiene poder. La integridad sostenida en medio del ataque tiene peso delante del trono. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza controlada. Jesús, siendo rey, fue llevado al matadero como cordero. No porque no pudiera responder, sino porque eligió cumplir el propósito eterno. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. Esta es la evidencia de una autoridad que no necesita gritar para ser escuchada en el cielo. En cada verso del Salmo 35 se percibe un equilibrio perfecto entre el dolor humano y la entrega espiritual. No hay negación del sufrimiento, pero tampoco hay permiso para actuar fuera del carácter de Dios. El creyente clama, pero no maldice, expresa su angustia, pero no se ensucia con odio. Espera justicia, pero no la toma con sus propias manos. Esa tensión interior es la que fortalece su espíritu, porque cada vez que decide orar en lugar de responder con ira, se transforma. Cada vez que elige el altar en lugar de la venganza, crece. Cada vez que vuelve sus ojos al cielo, en lugar de devolver el golpe, es fortalecido por el Dios que pelea por él. Esta postura no se logra con esfuerzo humano, sino con la llenura del Espíritu Santo. Es Él quien da la sabiduría para callar cuando hay que callar, para hablar cuando hay que hablar, para discernir los tiempos y actuar según la voluntad del Padre. El creyente lleno del Espíritu no se mueve por emociones, sino por convicciones eternas. No responde desde la carne, sino desde la palabra. No busca quedar bien con los hombres, sino ser hallado fiel delante de Dios. Y ese tipo de fidelidad desata respuestas que el mundo no puede entender. La guerra espiritual no se gana con gritos ni con fuerza bruta, sino con corazones alineados al propósito de Dios. El mismo Jesús nos enseñó a orar por quienes nos persiguen, no porque ignore la injusticia, sino porque sabe que el corazón del justo
debe mantenerse libre de amargura para que el poder de Dios fluya sin impedimento. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Esta instrucción no anula la necesidad de justicia, pero define la forma en que el creyente debe actuar mientras espera la intervención divina. Orar por quienes nos hacen daño no es justificar su pecado, es proteger nuestro corazón. Es declarar que no seremos vencidos por el mal, sino que venceremos al mal con el bien. David no ignoraba el daño que había recibido. Él sabía exactamente quiénes eran sus enemigos, conocía la injusticia, sentía la traición. Pero en lugar de buscar una manera de exponerlos, buscó el rostro de Dios. Su oración no es débil, es contundente, no es evasiva, es directa. Pero está dirigida al cielo, no al juicio de los hombres. Esa es la diferencia entre reaccionar y guerrear. El creyente que reacciona desde la carne se agota. El que pelea desde el espíritu se fortalece. El primero se desgasta buscando respuestas. El segundo se levanta confiando en la justicia del Altísimo. Las armas espirituales operan en el reino invisible, pero sus frutos se manifiestan visiblemente. El que elige perdonar cuando tiene motivos para odiar, muestra que ha sido transformado. El que intercede por su acusador, demuestra que camina bajo un gobierno mayor. El que responde con bendición a la maldición, revela que está armado con poder celestial. Esa forma de pelear desconcierta al enemigo, porque rompe la lógica del mundo. El mal espera multiplicarse cuando se encuentra con otro mal, pero cuando es confrontado con el bien, pierde su fuerza. El Salmo 35 nos enseña a romper ese ciclo, no con resignación, sino con fuego espiritual. El creyente que adopta esta postura no lo hace desde la debilidad, sino desde la victoria, porque sabe que cada lágrima sembrada en integridad será cosechada en honra. Sabe que el Dios que ve en lo secreto recompensará en público. Sabe que ninguna batalla librada en obediencia será en vano. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Esta promesa sostiene al que ha sido atacado sin razón. No necesita probar su inocencia, solo necesita permanecer fiel. Porque quien pelea sus batallas no es un hombre, es el Dios Todopoderoso. El Salmo 35 no nos aleja del conflicto, nos enseña a enfrentarlo con sabiduría. Nos muestra que la batalla es real, que el enemigo es astuto, que el dolor es profundo, pero también nos revela que hay una forma más alta de pelear. Una forma que preserva la integridad, que protege la comunión con Dios, que desata respuestas sobrenaturales. Es la guerra del Espíritu, la que se libra en lo secreto, la que clama justicia desde la pureza, la que resiste sin ceder al odio, la que vence sin usar las armas del mundo. Esta es la batalla a la que hemos sido llamados, una batalla donde el escudo no es la indiferencia, sino la fe, donde la espada no es la palabra hiriente, sino la palabra viva, donde la victoria no se mide por aplausos, sino por fidelidad. El Salmo 35 no es solo una súplica, es una estrategia espiritual. No es una queja, es una declaración de guerra contra las tinieblas. Y cuando se ora con su lenguaje, el cielo responde, porque Dios pelea por los que eligen su camino, por los que no se rinden a la carne, por los que guardan su corazón, aún en medio de la traición. Este es el poder de las armas espirituales, silenciosas, pero efectivas, invisibles, pero invencibles. Quien las usa no será movido, aunque el enemigo se levante, aunque la mentira se difunda, aunque la traición golpee, el justo permanecerá.
porque ha aprendido a pelear no con odio, sino con verdad, no con gritos, sino con oración, no con venganza, sino con santidad. Y esa batalla, aunque más difícil, siempre es ganada por los que están del lado del Dios que nunca ha perdido una sola guerra. Hay momentos en la vida espiritual en los que todo parece desmoronarse sin una causa aparente. Relaciones que antes eran firmes comienzan a fracturarse sin motivo claro. Proyectos que nacieron con dirección divina enfrentan obstáculos inexplicables. El cuerpo se debilita, el ánimo se apaga y la paz parece imposible de sostener. Muchos creen que están atravesando una simple mala racha, pero en realidad están siendo atacados por enemigos invisibles. El Salmo 35 ofrece una revelación profunda. No todo lo que nos afecta tiene un origen natural. Existen fuerzas espirituales que operan con astucia, sembrando caos desde las sombras. Cuando David clama por protección, no solo está pensando en enemigos de carne y hueso. Él sabe que hay intenciones ocultas, acciones encubiertas, trampas que se tienden en el plano espiritual con la intención de destruir lo que Dios está levantando. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Salmo 35, 7. Esta declaración es una muestra clara de que hay una actividad oculta que busca atrapar el alma del justo. David no está hablando de una red física, sino de una estructura diseñada para que tropiece en su caminar espiritual. El propósito de esa red no es solamente detenerlo, sino sumirlo en confusión, hacerle dudar de la fidelidad de Dios, quebrar su fe. Y aunque muchas veces no se puede ver con los ojos naturales, el espíritu percibe que algo no está bien. Hay una presión que no se puede explicar. Hay pensamientos que no provienen de la verdad. Hay un desgaste que no obedece al cansancio físico. Todo eso son señales de un ataque espiritual que ha sido activado en el mundo invisible. El apóstol Pablo lo dejó claro. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esa guerra no se ve, pero se siente. Su efecto se manifiesta en la atmósfera, en las decisiones, en la salud emocional, en las puertas que se cierran sin razón. Y si el creyente no discierne este nivel de guerra, corre el riesgo de atacar hasta las personas equivocadas, de desgastarse con explicaciones humanas, o de rendirse cuando en realidad debería resistir espiritualmente. David comprendió esto. Por eso su oración no es una queja emocional, sino una confrontación directa a toda fuerza espiritual que actúa sin causa. Él no está reaccionando, está guerreando. Está activando protección con sus palabras, está denunciando lo oculto, está llamando al cielo para que intervenga y exponga lo que se ha movido en las tinieblas. El enemigo invisible actúa cuando percibe un avance. No ataca por costumbre, ataca por estrategia. Él sabe cuándo el justo está a punto de entrar en una nueva dimensión espiritual, cuando una puerta significativa está a punto de abrirse, cuando el cumplimiento de una promesa está cercano. Y entonces lanza sus dardos más sutiles, no necesariamente con violencia directa, sino con un debilitamiento progresivo del espíritu. Insinúa mentiras, crea confusión, altera las emociones, siembra división. Pero la oración guiada por el Espíritu, basada en la palabra, tiene el poder de romper esa operación desde su raíz. El Salmo 35 es un instrumento para este tipo de guerra. No es solo una súplica por protección, es una proclamación de autoridad contra toda obra de maldad que se levanta sin causa. Cuando el justo ora con entendimiento, sus palabras adquieren peso en el mundo espiritual. Por eso David no solo pide ser librado, también declara el final que le espera a sus adversarios. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Salmo 35, 8. Esta declaración invierte la estrategia del enemigo.
Lo que fue preparado para dañar al justo se revierte. Lo oculto se vuelve contra el que lo concibió. Esa es la justicia divina en acción. Dios no solo libera, también expone. No solo guarda, también juzga. Y cuando el alma se alinea con esta verdad, se posiciona para ver la intervención del cielo. En tiempos de ataque invisible, la alabanza se convierte en arma. La intercesión se vuelve escudo. La santidad se transforma en barrera infranqueable. No se trata de hacer ruido, sino de permanecer firmes. No de levantar acusaciones, sino de levantar verdades eternas. El enemigo puede intentar ocultarse, pero no puede resistir la luz de la presencia de Dios. Cada vez que el creyente ora con el Salmo 35 está diciendo: Señor, expón lo oculto, revélame lo que los ojos no ven, líbrame de lo que se esconde en la oscuridad. Y esa oración es respondida. Porque el Señor nunca deja desamparado al justo que clama con un corazón limpio. Cuando el enemigo invisible actúa, la mente se convierte en campo de batalla. Pensamientos de duda, desesperanza, miedo o acusación intentan sembrarse como verdades. Pero el creyente tiene autoridad para derribar esos argumentos con la palabra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. El Salmo 35 es parte de ese arsenal. Su lenguaje es directo, su clamor es justo, su poder es real. Porque no fue escrito desde la carne, sino desde una posición de revelación espiritual. Y cuando se ora con fe, activa la justicia del cielo sobre todo ataque que no tiene explicación en lo natural. El alma que discierne este nivel de guerra no vive confundida, vive alerta. No responde desde el miedo, sino desde la autoridad. No se agota buscando culpables, se enfoca en levantar una oración eficaz. Porque ha entendido que hay batallas que no se ganan con explicaciones, sino con adoración. Que hay trampas que no se evitan con estrategias humanas, sino con cobertura espiritual. Que hay ataques que solo cesan cuando la luz del Espíritu expone lo que estaba escondido. Por eso el Salmo 35 no es una oración ocasional. Es una herramienta de guerra para tiempos donde lo visible no explica lo que está sucediendo. Es un clamor que desnuda al enemigo, que activa protección, que proclama justicia y que fortalece el alma del justo, porque no hay red que prevalezca cuando el Señor es el que pelea. No hay hoyo profundo que atrape al que camina en integridad, y no hay enemigo oculto que pueda resistir la luz del Dios que escudriña lo más profundo del corazón humano y confronta toda obra de las tinieblas. Cuando la batalla se intensifica y el alma siente el peso de los enemigos visibles e invisibles, hay una llave que permanece intacta, poderosa, efectiva: la alabanza. David no solo clama por justicia, ni se limita a suplicar defensa, también transforma su oración en adoración. En medio de sus palabras de guerra espiritual, se abre paso un lenguaje de honra y exaltación. Él no espera a que la victoria sea visible para adorar. No necesita ver a sus enemigos derrotados para proclamar que Dios es justo. Y mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Salmo 35, 9. Esta decisión revela el corazón de un guerrero espiritual. David comprende que, aunque las circunstancias no hayan cambiado, la alabanza puede cambiarlo todo desde adentro. Alabar en medio del ataque no es una estrategia emocional, es una postura espiritual. El enemigo espera que el justo se debilite, que ceda al temor, que pierda el gozo, que abandone la comunión. Pero cuando en lugar de callar, el creyente decide levantar su voz y declarar la grandeza de Dios, algo sucede en lo invisible. El trono de justicia se activa, los ángeles se movilizan, las tinieblas retroceden. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 22:3. La alabanza no es solo una expresión devocional, es una habitación.
Es un lugar donde Dios se manifiesta. Y cuando Él se hace presente, ningún enemigo puede resistir. David no espera la resolución para celebrar. Desde el clamor, ya está seguro de que Dios se manifestará, y esa seguridad lo lleva a declarar: entonces mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Salmo 35, 28. No se trata de un acto puntual, sino de un estilo de vida. No es una reacción ocasional, sino una disciplina continua. La alabanza se convierte en la evidencia de una fe que no depende de lo que se ve, sino de lo que se cree. Y cuando el alma se alinea con esa verdad, se libera del control del enemigo, porque ya no es el dolor lo que determina su estado, sino la presencia de Dios. En tiempos de oposición, la oración también se transforma en un arma fundamental. No es una repetición de palabras, sino un acceso directo al gobierno celestial. Es allí donde se decide el rumbo de lo visible y lo invisible. El justo que ora en medio del conflicto no está evadiendo la realidad, está cambiándola. Jesús mismo enseñó que debemos orar siempre y no desmayar. Y cuando la presión aumenta, cuando los enemigos se multiplican, cuando las fuerzas parecen agotarse, es precisamente allí donde la oración se vuelve más eficaz. Porque no depende del volumen, sino de la fe. No se mide por emociones, sino por verdad. Y la verdad establece que Dios oye, responde y pelea por los suyos. La oración de David en el Salmo 35 no es una oración común. Está cargada de autoridad, de conciencia espiritual, de certeza en la justicia divina. No hay duda en sus palabras, hay convicción. No hay desesperación, hay posicionamiento. Porque sabe que su causa está en manos del único juez que no falla. Y esa fe lo lleva a alabar, aun cuando los enemigos siguen activos. Lo impulsa a declarar justicia, aun cuando la batalla no ha terminado. Porque en el Espíritu ya ha sido decretada la victoria. Cuando el enemigo intenta silenciar al creyente, busca apagar precisamente esas dos cosas, la oración y la alabanza, porque son los canales por los cuales se desata la intervención divina. Pero cuando el alma, aún herida, decide adorar, y cuando la boca, aún temblando, decide orar, se activan dimensiones que el enemigo no puede controlar. Lo que parecía derrota se transforma en testimonio. Lo que era opresión se convierte en plataforma para ver la gloria de Dios. La batalla no se gana con fuerza humana, sino con corazones que no dejan de confiar. El Salmo 35 termina con una promesa implícita, que la justicia de Dios será tan evidente que no quedará más opción que alabar, que la respuesta divina será tan clara que la lengua no podrá callar, y que el Dios que defendió al justo será exaltado todo el día. Esa es la victoria que el creyente espera. No solo que el enemigo sea vencido, sino que el nombre de Dios sea glorificado, porque cuando Él pelea, su justicia se manifiesta, su poder se revela y su pueblo canta. Aunque el enemigo no haya cesado, aunque la presión continúe, aunque aún falten respuestas, el alma que adora ya ha vencido. Cuando todo parece volverse en tu contra, cuando las voces se levantan sin razón y el alma se ve rodeada por ataques sin rostro, hay algo que permanece intacto, tu identidad en Dios. El Salmo 35 no solo es una súplica por justicia, ni una herramienta de guerra espiritual. Es también un recordatorio profundo de quién eres cuando el enemigo intenta confundirte. Porque en medio del conflicto, no solo se pone a prueba tu resistencia, también se revela tu posición como hijo del Altísimo. Y es precisamente allí, en el campo de batalla, donde se reafirma que no estás solo, no estás a merced de las circunstancias. Y no eres débil como el enemigo pretende hacerte creer. Eres parte del pueblo escogido, y tu causa le pertenece al Dios que nunca ha perdido una batalla. La mayor victoria del enemigo no es hacerte caer, sino hacerte olvidar quién eres en Cristo. Por eso la oración del justo va más allá de pedir ayuda.
es una reafirmación espiritual de su alianza con Dios. Cada versículo de este salmo levanta tu identidad como heredero de promesas, como guerrero con respaldo celestial, como instrumento de justicia en medio del caos. Y cuando recuerdas esto, el temor pierde fuerza, la confusión se disipa, y el alma vuelve a pararse firme sabiendo que el Dios que pelea por ti también te llama suyo. El enemigo puede moverse en lo oculto, pero tú estás establecido sobre roca firme. Puede levantar acusaciones, pero tú ya has sido justificado. Puede intentar quitarte el gozo, pero tú tienes una fuente que no se seca. Por eso, al cerrar este recorrido, no basta con saber que Dios pelea tus batallas. Necesitas recordar que su presencia en tu vida es garantía de victoria, dirección y cobertura. No eres una víctima del ataque espiritual. Eres un testimonio viviente de que la justicia de Dios se activa con poder a favor de los que confían en Él. Hoy, no solo terminas un clamor, comienzas a caminar con una conciencia renovada de tu autoridad espiritual. Y eso cambia todo, porque cuando sabes quién está contigo y sabes quién eres para Él, ya no temes a lo que se oculta. Caminas en luz, en firmeza y en victoria. Así obra el Dios del Salmo 35.